Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a comenzar hoy con la guía de las defensas o aperturas semiabiertas, pero comenzaremos con la defensa siciliana, como ustedes pueden ver en este tablero, pero aquí no lo vamos a estudiar puesto que sería demasiado difícil. Para eso nosotros vamos a ir a la plataforma de chess.com y allí vamos a analizar esta interesante y amplia defensa llamada siciliana. En ella, las blancas comienzan con E4 y el negro responde C5. La idea de la defensa siciliana, igual que E5, las aperturas abiertas, es tratar de impedir que el blanco establezca un par de peones en E4 y D4. Y de esta manera, cuando el blanco juegue el avance del peón a D4, entonces el negro puede capturar en esa casilla y abrir de esa manera la columna C, por donde generalmente el blanco se enroca, y realizar contraataques en esa columna. Si el blanco no se enroca en ese flanco y lo hace en el otro, en el flanco del rey, entonces de todas formas las negras por esa columna pueden establecer contrajuego en el ala de dama, donde generalmente se produce en la defensa siciliana. Pero sigamos con esta posición. Las blancas, por regla general, juegan caballo F3, con lo cual están ayudando al avance D4 y capturar allí con el caballo preferentemente. Pero también existen otras variantes como caballo C3, donde las blancas intentan realizar un juego más tranquilo en el centro sin abrirlo y desarrollar las piezas de otra manera. Esta es lo que se conoce como variante cerrada. Las negras aquí tienen varias continuaciones. Yo les voy a poner la más empleada, que es caballo C6. A esto el blanco tiene varias posibilidades. También las más jugadas. Alfil B5, un movimiento que está bastante de moda en la actualidad. Otra jugada es F4, con lo cual pretenden plantear una especie de ataque Grand Prix, desarrollando el caballo a F3, el alfil a F4 y en momentos determinados la ruptura del peón en F5, iniciando ataques en el enroque o en el centro del bando contrario. La otra alternativa, en lugar de F4, es jugar G3. Esto es lo más clásico que hay desde el punto de vista de la variante cerrada. Las blancas pretenden un desarrollo del alfil a la casilla G2, realizar el avance D3, el avance del peón a F4, caballo F3, enrocar corto, alfil E3, y después de H3 y G4 lanzar un ataque contra el enroque de las negras, que generalmente lo hacen en el ala de rey. Esa es la variante clásica cerrada, de esa manera. Otra alternativa, en lugar de caballo F3, es jugar directamente C3, conocida como variante Alapin o Sveshnikov, también se conoce así, puesto que con este movimiento el blanco lo que pretende es precisamente establecer por medio de D4 los dos peones en el centro y así fortalecerse en ese sector. Las negras aquí tienen varias respuestas interesantes contra esto.
Una de ellas es, por ejemplo, el avance D5, reaccionando rápidamente en el centro y bastante activa. Es una de las variantes más empleadas. Igualmente, caballo F6, que conduce a otro tipo de juegos diferente a D5, pero que también tiene su teoría, sus ideas estratégicas y es una buena alternativa contra el sistema C3. También se ha jugado E6, un movimiento que pretende en muchas ocasiones transponer a una especie de a una defensa francesa. Por ejemplo, si las blancas juegan D4, jugar D5 y así dejar a las blancas la elección de si avanzar a E5 y entrar en una variante del avance de la defensa francesa o capturar en D5, donde entraríamos en una de las variantes principales que pueden surgir de la otra o principal variante D5, que pudiera surgir por transposición con esta captura: E por D5, dama por D5, D4 y E6. Esta sería la misma posición que pudiese surgir de la variante que estábamos mencionando con la línea E6, D4 y D5. Aquí, si se captura, entonces estaríamos en la variante que habíamos mencionado. Y si se juega E5, entonces estaríamos en una defensa francesa. La otra alternativa de las blancas es jugar D4 directamente, reaccionando en el centro del tablero. Pero la idea fundamental de ella es jugar un gambito Smith-Morra, conocido también así o conocido llanamente con gambito Morra, donde el negro captura y ahora C3. Esta es la propuesta del blanco, una apertura o un gambito peligroso empleado en muchas oportunidades por jugadores aficionados, como yo también, en internet, que crea muchos problemas a las negras si no saben defenderse. En esta posición, las negras tienen varias opciones. No vamos a entrar en todas de ellas, puesto que sería bastante largo el vídeo y no deseo que sea así. Aquí, de todas formas, vamos a mencionar que una de las líneas principales es, como decía Capablanca, acéptese el sacrificio y después, si es necesario, devuelva el material. Pero, desde el punto de vista del honor, como decía Capablanca, hay que aceptar el sacrificio y después pensar. Pero aquí se trata de conocer. Otra alternativa contra este gambito es pasar a la línea caballo F6, donde se puede llegar por transposición a la línea caballo F6 de la Sveshnikov. Las blancas juegan generalmente el avance E5, caballo D5, y aquí pueden capturar de peón o de dama. Cualquiera de las dos también tiene posibilidades equivalentes desde el punto de vista teórico. Y a quien le guste esta posición con las negras, es preferible que aceptar el peón y entrar en esos juegos complejos de ataque donde el blanco tiene por un peón bastante iniciativa. Esta posición también, como les decía, puede surgir en la línea C3, donde el negro puede responder caballo F6, E5, caballo D5 y D4. Y ahora las negras capturan C por D4 y estamos en la misma posición que habíamos visto anteriormente, donde
estábamos estudiando el gambito morra. Por lo tanto, usted aquí tiene varias posibilidades. Caballo F6 para mí es una de las mejores. Desarrolla una pieza atacando el peón y transpone a otras variantes menos complicadas que tal vez el blanco no conozca o no desee, porque lo que quiere es entrar en el sacrificio para complicar el juego. La otra posibilidad que tienen aquí las negras, en lugar de aceptarlo, es jugar en el centro D5, que también puede llevar a posiciones de la Sveshnikov con C3 y D5, como habíamos también mencionado anteriormente. Lo otro es sacrificar el peón, o mejor dicho, devolver el peón en D3. Esto también tiene su ventaja y su desventaja. La desventaja es que el blanco va a desarrollar una pieza capturando el peón con el alfil. La desventaja es que el peón de C3 impide el desarrollo del caballo C3 y el blanco, para establecer un anillo de Maroczy, debe jugar C4 primero. Además, el alfil en D3 tiene un inconveniente. No va a permitir que la torre o la dama actúen en la columna D, puesto que temporalmente lo tiene bloqueado. Es otra opción interesante. Ya ustedes tienen ahí material para elegir su repertorio contra determinadas variantes de las blancas en la defensa siciliana. Ahora, lo otro que tenemos es que las blancas juegan B3, un avance interesante que intenta como hacer una especie de apertura Larsen-Insowicz con el peón en E4 ya. La idea está clara: poner el alfil en B2 y estar mirando constantemente contra el enroque de las negras, que hacia allí va y hacia el centro del tablero. Es una idea bastante moderna. Aquí las negras tienen varias posibilidades. Una es caballo C6, desarrollo mirando el centro, que no está nada mal. Otro es D6, tratando a aquellos jugadores que son amantes de los esquemas tipo erizo, juegan este esquema con la idea en un futuro de jugar el peón a E6, el caballo a F6, el alfil a E7 y jugar un esquema similar a una siciliana Sveshnikov o Naido. Sveshnikov no, Scheveningen, perdón. Bien, y la otra alternativa es jugar en este momento caballo F6, atacando el peón del contrario directamente. Esto claramente puede tener el inconveniente de que el adversario moleste tu caballo con E5 y el caballo se iría a D5. Aquí las blancas, como en muchas variantes, tienen una ligera ventaja. Yo le veo la facilidad o el inconveniente de esta variante para el blanco es que ha ubicado su peón en E5 y el alfil, cuando venga a B2, ya está obstruido para tener su acción contra el enroque. Esto es una posibilidad digna de tener en cuenta. Bien, esas son las líneas fundamentales. Ahora, en lugar del segundo movimiento caballo F3, el blanco puede jugar, o ha jugado, F4. Creo que el danés Ben Larsen en varias oportunidades lo jugó, si mal no recuerdo. Y aquí también tres posibilidades según el orden de uso que le dan las bases de datos, los libros, etcétera, que es caballo C6, donde igualmente pone el caballo en función del centro. Lo otro sería jugar E6, una jugada bastante lógica que pudiera en un momento determinado llegar el peón a D5 y que el blanco decida
qué va a hacer, si avanzar y entrar en una especie de francesa siciliana, etcétera, pero con el peón en F4 que limita la actividad del alfil. Es otro tipo de posición, cuestión de gusto. La otra alternativa es jugar en el centro rápidamente, D5. La dama se puede centralizar ahí y jugar en base a una especie de defensa escandinava. Está claro que aquí hay que tener mucho cuidado. Les muestro no una trampa ni truco, sino un error estratégico. Las blancas juegan E por D5, dama por D5, caballo C3, y para aquellos aficionados que no sepan que la dama aquí está en la misma diagonal que el rey, le pueden hacer esta molesta jugada alfil B5 y la dama se pierde. Por lo tanto hay que tener cuidado. Contra caballo C3 habría que retirar la dama o bien dar el jaque en E6 que obstruye la actividad del alfil, o sencillamente poner la dama en D8 que estaría bien allí en esa posición. Hemos perdido un tiempo con la dama, pero a cambio también tenemos una columna semiabierta. La casilla D4 estaría a favor del negro cuando juegue caballo C6, y esa sería una posición o una compensación por esa pérdida de tiempo. Lo otro sería que las blancas jueguen el conocido gambito del ala, B4. Aquí lo mismo que decía Capablanca, acepte ese sacrificio y bueno, después veremos a ver si se devuelve el peón o no, y devolverlo si es necesario. La mejor respuesta es aceptarlo, C por B4, y las blancas por regla general aquí juegan A3, intentando que las negras capturen el peón en A3 y entonces desarrollar el alfil a esta casilla, y después que se ha desviado el peón de C5, entonces jugar D4 y establecer un centro de peones D4 y E4. También aquí, en lugar de A3, se propone caballo F3, con lo cual las blancas como compensación van a tener la posibilidad de establecer dos peones, pero las negras sencillamente pueden jugar o bien E6 o bien D5. Son dos alternativas a tener en consideración. Lo más jugado es, evidentemente, y conocido, es A3. Aceptar el peón es correcto. Y también es interesante E6. Bueno, con la idea de que cuando el blanco capture aquí, capturar con el alfil, mantenemos el peón. Esto es también algo problemático, aunque es interesante, puesto que es como una especie de gambito venco o volga. Las blancas van a tener a cambio un centro de peones, y lo referente al volga es que van a tener también dos columnas abiertas en A y en B para poner allí sus torres, atacar y presionar en el ala de dama. Es cuestión de gusto. Otra alternativa que me llamó la atención y que no conocía es directamente E5. Bueno, aquí se impide que el blanco exponga sus dos peones en E4 y en D4. Estamos abriendo el alfil para la defensa del peón de B4, y además de eso estamos como jugando una especie de aperturas abiertas. Si las blancas ahora juegan caballo F3, entonces caballo C6. Y aquí estamos en una lucha por el centro, como si fuera una apertura abierta. Claro que hay diferencia. Es una variante digna de considerar para aquellos que quieran luchar contra el gambito del ala. Estas son las ideas fundamentales contra variantes, vamos a decirle así, de
secundarias contra la defensa siciliana. Ahora, caballo F3 es la jugada más común. Y aquí el negro tiene este movimiento D6, uno de los más empleados. Pero también puede responder con caballo C6, a lo que el blanco responde con D4. Esto va a permitir, como veremos, diferentes defensas por parte de las negras. En lugar de eso, hay jugadores que para impedir esas que vamos a ver, como es la Sveshnikov, el dragón acelerado, etcétera, juegan alfil B5, tipo Ruy López o española. La idea es, en algún momento determinado, cambiar el alfil por el caballo, realizar el enroque rápidamente y mantener la posibilidad de jugar C3 y D4 en el centro del tablero para mantener sus peones o lograr los peones en D4 y en E4. Contra ese movimiento, las negras tienen varias alternativas. Una de las más empleadas es G6, otra es D6. También se puede jugar, es perfectamente jugable, y E6. Esta es otra variante también utilizada, con la idea de jugar caballo G a E7 y sobreproteger el caballo de C6 para que no doblen los peones. También caballo F6, provocando el avance del peón a E5. Esto ya cada cual puede ir estudiando por separado y escoger su repertorio, cuál es la mejor estudiando en las bases de datos. Así que tenemos que D4 es respondido con la alternativa C por D4 y el blanco aquí juega caballo por D4. No está mal decir que también aquí los amantes del morra pueden jugar la alternativa C3 y estamos en las variantes que habíamos visto anteriormente, pero vamos a seguir con caballo por D4. Nuevamente varias posibilidades. Aquí algunos amantes del fuego del dragón jugarían G6 y esto puede permitir también varias alternativas que veremos, como es por ejemplo el avance C4, con lo cual se establece un centro de peón en E4 y D4 conocido como anillo de Maroczy. O también pueden jugar en su lugar el desarrollo. Bueno, eso ya lo tenía, claro. El desarrollo caballo C3 y como veremos más adelante también entrar en el dragón acelerado, que también veremos por otro tipo de transposición de jugada o otra defensa que mencionaremos. Bien, entonces en lugar de D6 también las negras pueden jugar G6 con la idea de jugar a D4 dos posibilidades. Una, C por D4, que entraríamos en la línea similar ahora veremos lo que a lo que vamos a estudiar del dragón, el Maroczy, etcétera, o jugar en lugar de C por D4 alfil G7, conocido como sniper, que es el francotirador. Las negras sitúan su alfil ahí. Esto también tiene bastante teoría y es interesante, aunque complicado. Como siempre, también hay que estudiarlo y conocerlo. ¿Qué vamos a ver ahora aquí? Que contra C por D4 puede seguir caballo por D4. Aquí muchos jugadores que realizan este orden con las negras han recibido como respuesta
dama por D4, que es muy bueno. Las blancas centralizan su dama, caballo F6 y ahora E5. Sigue el desarrollo, caballo C6, dama A4 y después caballo D5, dama E4. Aquí se han dado muchas posibilidades, muchas partidas, mucha teoría. No vamos a entrar, como dije, en detalle, solamente son guías para que usted sepa escoger. Ahora, contra caballo por D4, sigue alfil G7 y ahora lo que habíamos mencionado anteriormente, C4, el anillo de Maroczy. Un juego bastante sólido, interesante, pero que las negras también tienen sus planes en este tipo de posiciones. Que también hay inmensidad de teoría, mucha teoría. O de lo contrario, caballo C3, que también la teoría es amplísima, existen cantidad de libros sobre esta variante, donde puede seguir caballo C6, alfil E3 y caballo F6. Ahora sigue alfil C4. Estamos en presencia del ataque yugoslavo contra el dragón acelerado. Vamos a ver por qué es acelerado. Después vamos a entrar en una línea de dragón que no es acelerada. Entonces, la otra posibilidad en el segundo movimiento contra caballo F3 es jugar E6. Esto va a plantear varias posibilidades de entrar en una Sveshnikov, en una Sveshnikov también se puede caer, en una Pelikan, se puede transponer a una Paulsen, a una Taimano, a una Paulsen Khan, etc. Depende de lo que juegue el blanco y responda el negro. Generalmente se juega D4. Eso es un movimiento clásico en estas variantes. Sin embargo, B3 es una jugada que se puede hacer, pero el detalle es que desconocía que se llama variante o ataque Westerinen. Me enteré casualmente porque buscando con un amigo mío una partida que yo había jugado en el año 69, una defensa Lekine contra Henki Westerinen en Alemania, en Dresden, en un campeonato mundial estudiantil, buscando el nombre de o la biografía de Westerinen, vi que esta variante la ponían con su nombre, y cosa que me sorprendió, pues no lo conocía, la verdad. En realidad surgió casualmente por la búsqueda de esa partida que le mostré al amigo mío, le había mencionado al amigo mío. Bueno, es una idea similar a B3 en el segundo movimiento. La idea es claramente ubicar el alfil en B2 apuntando al centro y al ala de rey. Entonces, otra segunda alternativa o otra alternativa en la segunda jugada, vamos a poner las palabras en orden, es importante eso también. A6. Esta es la variante O'Kelly, Alberic O'Kelly, que tiene como objetivo tratar de confundir al blanco para que juegue directamente D4. Él no ha definido todavía el movimiento del peón E ni del de D. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Contra ese movimiento existen dos jugadas importantes aquí, que es C3, como la Sveshnikov, con un tiempo de más. Esto habría que ver si el contrario tiene alguna ventaja con el peón de A6. No sé si lo tendrá. Puede en cualquier momento avanzar B5, pero también tiene casillas débiles como B6. Y las blancas pueden establecer el par de peones en D4 y en E4, pero las negras pueden también en este momento jugar el avance D5. Eso sería
una posibilidad para contrarrestar A6, que puede ser considerado una pérdida de tiempo respecto a la Sveshnikov normal. La otra posibilidad es, como habíamos mencionado, irrumpir rápidamente en el centro con D4, a lo cual seguiría C por D4, caballo por D4 y ahora caballo F6. Después de caballo C3, esta es la idea de la variante O'Kelly, jugar E5. Y ahora, como en la Sveshnikov o la Kalashnikov, como mencionaremos después, el blanco no tiene el salto del caballo B5. Aquí tendría que jugar o bien caballo F3 o bien caballo B3 y sigue alfil B4. Las negras desarrollan rápidamente el alfil, amenazando un posible caballo por E4, pero lo más importante es que tiene rápidamente preparado su enroque corto. Por lo tanto, es una jugada A6 que tiene como idea fundamental este orden de movimiento. Lo otro sería para el blanco en el tercer movimiento jugar C4. Bueno, aquí puede establecer también un futuro anillo de Maroczy y jugar D4. En esta posición, bueno, puede surgir la variante E6, por ejemplo E6, y estaríamos después de D4 en una Paulsen Taimano de Paulsen, una Paulsen donde después de D por C4, caballo por C4, está también el anillo de Maroczy. Por lo tanto, es un orden de jugada también bueno para el blanco, que restringe las posibilidades del negro. Así que esas son las alternativas fundamentales. Otra es la conocida jugada caballo F6, conocida como variante Rubinstein-Ninsowicz. El blanco juega como una especie de defensa alekhine para provocar el avance del peón, y bueno, ahí también hay teoría. Por regla general, el blanco queda un poco mejor con el avance del peón a E5, seguiría caballo D5, caballo C3, y después de caballo por C3, B por C3, la posición está algo mejor para el blanco. Pero esto es ya cuestión de estudio y de gusto. Así que volviendo a la posición después de D6, una de las más empleadas es respondida en lugar de D4, también D6 es respondida con la jugada alfil B5 jaque. Creo que este jaque también se conoce como variante Rosolimo. No sé si es igual con alfil B5 jaque o con caballo C6. De todas formas, yo creo que ese jaque en general se llama, esa jugada alfil B5 contra la siciliana, la Rosolimo. Aquí pueden jugar alfil D7, pueden cubrir el jaque con caballo C6 o igualmente con el caballo a D7, que el blanco puede aquí responder con la jugada, por ejemplo, C4. Puede jugar C4 estableciendo un centro de peones y posteriormente a lo mejor cambiar el alfil por el caballo, desarrollo del caballo C3, jugar tranquilo con D3. Eso sería otra posibilidad. O de lo contrario, en lugar de C4, bueno, realizar el enroque o D4 directamente. Eso es cuestión de teoría y gusto. La otra alternativa a D4 es jugar C3. Recuerdo un libro que estudié hace tiempo, Alekhine comentando, decía que C3 era mucho más fuerte cuando el negro jugaba D6.
por la razón de que ahora no puede atacar el centro con D5, o de hacerlo sería en 2 tiempos. Por eso él planteaba que jugar caballo F3 y después de D6, C3. Ahora, caballo F6 es una reacción bastante lógica, atacando el peón, entre comillas, atacándolo, pero vamos a ver qué pasa. El blanco, como le atacan el peón, juega alfil E2. Aquí también se ha jugado, en lugar de alfil E2, bueno, muchas jugadas. Se puede jugar la dama a defender ese peón, se puede jugar o se ha jugado alfil D3, con la idea de hacer alfil C2, enroque y llevar el esquema como una especie de apertura Ruy López, etc. Pero ellas juegan alfil E2, un desarrollo natural, pero que encierra una trampilla regalando el peón. ¿Por qué no se puede capturar ese peón? Ahora esto sería un grave error por dama A4 jaque y el caballo saldría del tablero. Por lo tanto, no se puede jugar caballo por E4. Aquí hay que jugar tranquilamente E5 puede ser E6, G6, etc. Ahí, o G6 aquí, tipo dragón, etc. Eso ya es cuestión de gusto de los jugadores. Ahora, volviendo a la línea D4, las negras responden con la captura C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Esta es la famosa y bien conocida y estudiada variante Najdorf. Aquí existen muchas posibilidades contra la Najdorf, que veremos después. Primero, vamos a ver otras posibilidades que tienen las negras en lugar de A6. G6. Bien. Esto para entrar en el dragón. Alfil E3, alfil G7, F3. Aquí, en lugar de F3, podemos entrar, o el blanco puede pasar a alfil E2, que es conocida como la variante clásica contra el dragón. Contra F3, que controla la casilla esta para que el caballo no venga a molestar al alfil de E3, sigue en este caso enroque corto, alfil C4, caballo C6, dama D2. Y ahora estamos en presencia del ataque yugoslavo contra el dragón. El otro era acelerado, donde el negro no estaba enrocado y el peón estaba en D7. Esa era la situación, es la situación de nombre entre dragón acelerado y el dragón normal con D6. Eso es lo fundamental. La otra es que después de D4 y C por D4 y caballo por D4, el negro juega E6. Esto es lo conocido como variante Scheveningen. Aquí las blancas tienen también varias respuestas, como por ejemplo G4, que es conocido como ataque Keres. Igualmente, en lugar de ese movimiento pueden jugar alfil E2, que generalmente es conocido como variante clásica. Lo mismo, pueden desarrollar su alfil a E3, intentando el conocido ataque inglés jugando F3, dama D2, enroque largo y después lanzar los peones con G4 y H4, similar al ataque yugoslavo de la defensa contra el dragón. Eso sería una posibilidad. En lugar de alfil E3, puede jugar también, o se ha jugado, alfil C4. Un desarrollo en que puede conducir a la variante Zosin de la defensa siciliana. Y aquí, por ejemplo, si el negro juega A6, estamos precisamente en esa variante, en la Najdorf, dentro de la Najdorf.
En lugar de alfil C4, aquí también se ha experimentado F4. La idea es bien clara: ataque en el centro en un futuro con E5 y desarrollo de la dama a F3, el alfil a E3 y realizar el enroque largo. Tienen ya ahí otra posibilidad para atacar. Pero recuerde que las negras tienen también contrajuegos y contrachances atacando en el ala de dama o en el centro. Eso hay que tenerlo presente. Bien, aquí entonces, en lugar de estos movimientos de G4, alfil E3, etcétera, vamos a ver, no se me queda así ningún tipo de jugada. Bueno, pudiera ser que jueguen H3, pero ya estos son jugadas un poco, como decir, rebuscadas. En la Naidor se hace, ya lo veremos, pero aquí en esta posición esas que hemos mencionado son las mejores. Así que, regresando a la posición de la Naidor, donde juegan A6, veamos aquí como guía general las variantes que tiene el blanco a su disposición. Una, las más empleadas, alfil E3. Con esto están intentando el ataque inglés, muy conocido y también muy teórico. La idea es jugar F3, controlando el salto del caballo a G4, dama D2, enroque largo y lanzar los peones en el ala del rey con G4 y H4. También mucha teoría. Otra alternativa es la jugada alfil G5, que en sus inicios de la Naidor fue la más empleada. También muchos libros se han escrito y artículos teóricos sobre esta variante. Las negras aquí pueden responder de diferentes formas. La más natural y lógica es E6. También podemos pasar a ver la línea clásica, alfil E2, donde el negro tiene igualmente la posibilidad de pasar con E6 a la Scheveningen, o de lo contrario pueden jugar G6, pasando a lo que en la actualidad se conoce como el Dragendorf, una mezcla de dragón con Naidor. O igualmente, en lugar, pueden jugar también el desarrollo o el ataque al caballo con E5, desarrollando una actividad en el centro. Esa es conocida como la variante Boleslavsky. Las negras en esta variante dejan un peón atrasado y una casilla débil que puede ser utilizada por el blanco, pero a cambio desaloja al caballo de la posición central, donde molesta al contrario, y también al irse el caballo de ahí tiene la posibilidad de desarrollar el alfil a E6 controlando la casilla D5. Al jugar E6, el alfil aquí tiene actividad sobre D5. Esa es otra posibilidad contra alfil E2. Otras son de orillas que no interesan entrar en ella. La otra es una de las favoritas de Fischer contra la Naidor, alfil C4, la variante Sosin creo que se llama. No recuerdo, creo que es así. Aquí igualmente el negro puede responder con la mejor de todas es E6. Evidentemente E6 es la mejor, puesto que pone un coto, un bloqueo a la actividad del alfil contra el enroque. No deja de existir otras posibilidades, pero esta es la mejor. Otra variante que se ha puesto muy de moda últimamente
es H3, que no es nueva tampoco. Esa variante se ha jugado hace muchísimos años. Creo que incluso Fischer la utilizó. Esa idea es avanzar el peón a G4, alfil G2 y lanzar con F4 y enroque un ataque contra el enemigo. Esas son las ideas fundamentales. Otra conocida es F4, que persigue igualmente salir de las teorías de alfil G5, de alfil C4 y preparar, como siempre, el desarrollo de la dama a F3, el alfil a E3, enroque largo, o de lo contrario, también hay planes de jugar alfil D3, enroque y llevar la dama a E1, y entonces en otras posibilidades llevar el caballo a F3 sin que el peón de F4 se haya quedado en F2, y así desde F3 apoyar el avance E5 y el ataque en el ala del rey. Por lo tanto, esa es una variante a considerar. También el blanco ha empleado F3, cuya idea es jugar el alfil a E3 sin ser molestado con caballo G4, como era en la variante, por ejemplo, que no mencionamos, en la línea alfil E3, el negro puede jugar caballo G4, y entonces contra eso, bueno, se hace alfil G5, hay quien hace alfil C1, caballo G6, alfil E3, y bueno, se han acordado tablas partidas así, pero la idea de este movimiento que estamos viendo directamente, F3 persigue, digamos, después de E6 o G6, entonces desarrollar, digamos, G6, desarrollar el alfil a E3, o de lo contrario, igualmente, si juega E6, alfil E3, seguido de dama D2, de la dama a D2 y el enroque largo para atacar en el ala del rey. Tenemos aquí que el blanco también ha usado G3, cuya idea es más posicional, de desarrollar el alfil a G2 atacando el centro en la casilla E5 y en muchas variantes impidiendo el avance B5 debido a que el alfil de G7, de G2 podría atacar la torre de A8. Por lo tanto, es a considerar este movimiento. También a que le guste. Inconveniente, cuando el alfil se ubique en G2, la casilla C4 puede quedar o queda desamparada, y allí las blancas pudieran maniobrar, las negras, perdón, con caballo D7, caballo E5 y poner un caballo en C4, conjuntamente con un posible alfil D7 y torre C8. Eso es una posibilidad. Eso sería una posibilidad. Tenemos aquí ahora, en lugar de G3, A4. El blanco con este movimiento intenta impedir el avance del peón a A4. También hemos encontrado en la base de datos, ya en menor escala de empleo, alfil D3, así como el desarrollo caballo B3 voluntariamente. Esto tiene como fin que si el negro juega, por ejemplo, E6, entonces jugar una especie de ataque Keres con G4. Veamos, también torre G1 se ha empleado recientemente una partida, creo que entre Morozevich y Carlsen. Bueno, fue una partida bastante complicada, pero no hagan mucho caso de mi memoria. Esa partida creo que la vi, pero no la estudié mucho.
hice hace tiempo un artículo en La Jaque sobre torre G1, puesto que esta variante no es nueva tampoco, esto se ha utilizado hace muchos años. Torre G1, la idea está clara: empujar el peón a G4 y G5. El negro contra eso tiene reacciones centrales. No sé, ahora no recuerdo, aquí tienen muchas alternativas. Una es la principal, o una de las principales sería G6, otra sería el desarrollo caballo C6, otra pudiera ser E5, E6 precisamente también. Esas serían líneas fundamentales. No podemos descartar tampoco caballo de B a D7. Son alternativas posibles. Teniendo en cuenta esto, pasamos ahora a la línea dama F3, que es otra jugada ya un poco más secundaria. La idea está clara de jugar el enroque largo, desarrollar el alfil a G5 o a E3 para realizar el enroque largo previo un posible H3 para impedir el desarrollo del alfil a G4 capturando la torre de D1. Esa sería una posibilidad. Aquí el negro puede jugar tranquilamente G6 y pasar a una especie de Dragendorf. Ese tipo de posiciones son bastante sólidas y seguras. Máxime que en esta posición, por ejemplo, cuando se haga aquí G6, las blancas no tendrán la posibilidad de ubicar el alfil en esta diagonal o en esa casilla y poner la dama detrás para intentar cambiar los peones, los alfiles en H6. Otra jugada ya súper, bastante moderna se ha jugado esto. Le he visto algunas partidas en unas revistas que se ha jugado H4. Y esto puede confundir a las negras, puesto que la amenaza es, o la idea es hacer H5, provocar el avance H6 o provocar que el contrario haga H6, y entonces ahí hay sus variantes. No deja de ser interesante. Finalmente, A3, una jugada de espera. Esa hace poco también, poco me refiero hace tal vez el año pasado, algo así, Carlsen la utilizó con el objetivo de desarrollar el alfil a C4 y después llevarlo a A2. Es una idea también interesante dependiendo de lo que juegue el negro. El blanco puede obtener algunos juegos por las casillas blancas centrales. Eso es lo que hay con respecto a estas variantes. En el orden, ya les digo, de utilización. Ahora pasamos, después de alfil E3, a la línea E5. En lugar de E5, hay quien ha jugado E6, pasando o permitiendo el avance F3, seguido de dama D2 y los avances G4, H4, enroque largo, el ataque inglés. Como lo habíamos mencionado, también está la molesta caballo G4, que habíamos ya conversado en su momento. Aquí habíamos mencionado alfil C1, pero las blancas muchas veces juegan alfil G5, H6, alfil H4, G5, alfil G3 y alfil G7. Y esto es lo que se conoce como un dragón ampliado, una variante de fianchetto ampliada, dragón ampliado. Pero bueno, dentro del anaidor esto también lleva mucho paquete de teoría.
Por ese motivo muchos jugadores ya no entran en ello, sino que hacen F3 para evitar todo esto. También tenemos que en lugar de E5 se puede jugar el Dragendorf, G6. Y aquí también podemos movernos en un mar inmenso de partidas, de grandes maestros, de aficionados, de teorías, de libros, etc. Ahora, contra E5, las blancas como mejor retirada es caballo B3. No por ello deja de ser digno de considerar caballo F3 y caballo de AE2, que se han empleado también según las bases de datos. Esa en sentido general, no sé, tal vez aquí se me haya pasado algo, vamos a revisar un poco porque por mi mente está pasando de que después de caballo F3, digamos, las negras pueden jugar caballo C6 y hablamos de D4. Pero aquí mencionamos la resolvimos y otras jugadas que se habían hecho. Puede seguir C por D4, caballo por D4, que eso nos faltó, por eso regreso. Y ahora G6, es lo que habíamos estudiado. Pero también aquí puede jugar las negras E5, caballo B5 y A6. Esto conocido como variante Lowenthal. O de lo contrario, en lugar de A6, D6. En la actualidad conocido como variante Kalashnikov. Con lo cual se establece también una lucha interesante. Las negras, la idea fundamental en muchas variantes es hacer alfil E7 y cambiar los alfiles de casillas negras o alfil malo, previo desalojo, por supuesto, del caballo de B5. Esas son las ideas fundamentales. Ahora, tenemos aquí que después vamos a buscar, por ejemplo, aquí juegan G6. En lugar de G6, también se ha jugado mucho y bien conocido caballo F6, caballo C3 y ahora la poderosa y bien conocida variante Pelikan o también conocida como Sveshnikov. Sveshnikov realizó muchos análisis teóricos sobre esta variante. A este movimiento lo mejor es continuar con caballo de D a B5, D6 y aquí existe mucho. Últimamente en los matches de Caruana, de Carlsen y Caruana se ha jugado esta variante. Pero lo más conocido es alfil G5, A6, alfil por F6, G por F6, caballo A3 y ahora aquí ya muchas variantes. Está la principal de todas, B5, caballo D5 y igual un océano, no un mar, un océano de teoría. Esas son las ideas fundamentales. Creo que puede que se me haya pasado alguna. En ese caso me disculpan dentro de esta siciliana, que por eso quería hacerlo en un solo vídeo. Imagínense todo lo que hubiera llevado de tiempo realizar después de esto la Caro-Kann, después la francesa, después la Lequine, la Owen, la Pearl, la moderna. Bueno, todo eso vendrá después. Pero esta es una de las más importantes defensas que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, muchos años. Así que espero que este vídeo, no sé lo extenso que haya sido, no lo he valorado, no he mirado el tiempo que he estado frente a él, pero espero que le haya sido de utilidad. Si eso es así y le sirve de guía, recuerde, suscríbete, dale like, dale a la campanita
para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.